favor a todos que apaguen sus micrófonos y si nos pueden ir comentando desde el chat de dónde se están conectando. Nos dice Luz Guadalupe Escalante que está aquí en Ciudad de México. Buenos días. Quien se esté integrando, por favor, apaguen sus micrófonos. Hola, hola. Dora, buenos días. Estás en Teotihuacán. ¿Qué tal el amanecer por allá? Jerry, de la Ciudad de México, bienvenido. Desde Cuautla, Morelos. Frío y nublado, Dora. Ok. Ciudad de México, Artemisa. Bienvenida, Artemisa. Angélica Jiménez, desde Tlalnepantla. Súper. Bienvenida, Angélica. Ruth. Hola, Ruth, desde Coyoacán. Buenos días. Ok, en 2 minutos más vamos a comenzar. Ya nada más para dar aquí tiempo para que se conecten. Vayan por su cafecito, lo tengan ahí listo. Sandra Osorio, desde el Pedregal. Paloma, muy mañanera, Paloma, muy bien. Muy puntualita. Buenos días. Yo espero que me pase lo mismo con mis compañeros el año pasado. Por ahí todavía se escuchan algunos micrófonos abiertos. Ayúdenos a apagarlos para que, bueno, pues podamos escuchar todos. Buenos días, Adri. ¿Quién más está por aquí? Perfecto, te vi por aquí que aquí estás. Listo. Excelente. Bueno, pues vamos a iniciar. Quiero darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse hoy día con nosotros, sábado, ¿no? Mañanita. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinario. A nombre de GISE, les quiero platicar un poco quién es GISE. Bueno, pues GISE somos una consultoría en desarrollo humano, que también vemos temas de capacitación y sobre todo damos asesoría y acompañamiento jurídico. Creamos este espacio con la finalidad de crear un espacio de aprendizaje compartido en donde podamos intercambiar conocimientos y sobre todo brindar nuevas herramientas para que esta parte de la nueva normalidad pues sea más normal, ¿no? Para nosotros y podamos incorporarnos de una buena manera. Les agradezco a todos que estén el día de hoy aquí con nosotros. Me presento, mi nombre es Anayeli Rodríguez y bueno, voy a estar moderando esta sesión. Les quiero platicar también, les voy a pedir algunas reglas de participación en las cuales pues les voy a pedir que participen. Una de ellas, bueno, pues es silenciar nuestros micrófonos. ¿Para qué? Pues para que podamos entender al expositor, escuchar al expositor y evitar sonidos del espacio. Si tienen alguna duda, siéntanse con la libertad en el momento que ustedes deseen de escribirla en el chat. Nosotros al final de la presentación haremos una sesión de preguntas y respuestas en donde vamos a estar contestando pues todas las preguntas que ustedes tengan. Así es, entonces todos los comentarios, preguntas, bueno, podemos utilizar el chat y bueno, vamos a dar estos 15 minutos al final
para que podamos hacerlo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nuestro chat es conoce los 10 básicos de la nueva normalidad laboral ante el COVID-19. El objetivo de esta presentación es hablar justamente, que ustedes como participantes adquieran los conocimientos básicos para realizar el protocolo de la nueva normalidad en los centros de trabajo. ¿Cómo es que vamos a llevar a cabo este protocolo? ¿No? Hay mucha información respecto a eso. Y bueno, pues quiero presentarles a nuestro invitado, el licenciado Daniel Becerril Vilchis. Él es licenciado en Derecho, dedicado especialmente a la materia laboral desde el año 2000, o sea, ya lleva 20 añitos en esto. Está dedicado a implementar estrategias jurídicas para empresas y trabajadores. Es maestrante en materia laboral y, bueno, actualmente por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco. Actualmente, pues, participa en diferentes diplomados de actualización en el posgrado de la UNAM, Secretaría del Trabajo, institutos de capacitación, y en materia laboral, derechos humanos y reforma laboral. Actualmente también es facilitador de capacitación en algunas normas oficiales, como son la norma 19, la norma 30 y la norma 35, que también estaremos hablando de eso. Y bueno, pues Daniel, bienvenido. Platícanos, ¿por qué hablar de una nueva normalidad? Muchísimas gracias, Nayeli, por la presentación y a todos ustedes por estar aquí presentes en este webinario. Les damos la bienvenida formalmente. Bueno, vamos a hablar sobre la nueva normalidad en virtud que es un programa de reactivación económica que hizo... Bueno, tú lo sabes, y con la y deben haber llegado a la conclusión. Wilson estaba limpio o habrían hecho algo. A ver, danos un momentito, Daniel, permítanos tantito, porque se está aquí como filtrando un ruidito. Ayúdenme con sus micrófonos, por favor. Dame un minutito. Vamos a poner a todos en silencio. Si alguien nos está escuchando, que nos haga el favor de poner el teléfono en silencio, por favor. Sí, danos un minutito, Daniel, por favor. Pero yo no podía. ¿Qué herramienta era? ¿Qué esperas? Bueno. Permítanme un momentito, vamos a silenciar los micrófonos. Buenas días, Alteza Real. Porque se escucha la novela. Bueno, que pasa en el capítulo, ya lo pasamos aquí en la pantalla también. Vamos a dar unos minutitos para que nos vayan aquí a silenciar. ¿Vale? Sí. Les voy a comentar ahorita que no es parte de la presentación lo que vemos los micrófonos. Pues salió un nuevo acuerdo que también hay que tomar en consideración. Ya venían los lineamientos de seguridad y ayer salió otro nuevo acuerdo que tiene que ver con esta estrategia. Parece que ya estamos tranquilos, Anayeli. Sí, ¿podemos avanzar? Parece ser que sí. Así es. Vamos a continuar, por favor. Excelente. Muchas gracias. Bueno, les comentaba que es una estrategia que está implementando el gobierno basada en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral que publicó el pasado 14 de mayo de 2020. Este programa de trabajo está basado en principios y estrategias para promover la salud en general de las personas, pero sobre todo para promover la salud básicamente de... Ay, perdón, tengo el cuadro prendido, voy a apagarlo porque si no vamos a tener un problema, perdón. Un problema técnico. Silenciar mi teléfono. Bien, aquí estamos. Y de aquí me tengo que ir. Aquí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Listo. Bien, perdón. Bueno, pues no solo de aquel lado tienen fallas técnicas, de este lado también podemos tenerlas. Entonces, una disculpa, por favor. No, prometo que no va a volver a pasar. Bien, regresemos a la presentación. Aquí está. Les comentaba que es una estrategia que
está basada en principios que debe de cuidar dos cosas. En general, promover la salud, pero sobre todo cuidar a la población vulnerable. Esta estrategia tiene mucho que ver con el grupo vulnerable que fue determinado el pasado 24 de marzo, cuando se determinaron quiénes eran las personas que estaban en este grupo, que entre algunos de ellos podemos hablar que son las embarazadas, las mujeres en estado de lactación, las personas que son mayores de 65 años y aquel grupo que tiene una enfermedad crónica. Los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria fueron publicados el 14 de mayo de 2020 y tienen una obligación que hay que cumplir, que es elaborar el protocolo de seguridad sanitaria a efecto de que los centros de trabajo o las actividades que ahora fueron consideradas nuevas esenciales, como son construcción de transporte y minería, puedan elaborar un protocolo de seguridad sanitaria a efecto de que lo presenten a la autoridad, sea evaluado y en todo caso, bueno, sea aprobado. ¿Cómo va a transcurrir esta nueva normalidad? Vamos a verlo, tiene tres etapas, la nueva normalidad. La primera de ellas ocurrió el 18 de mayo con los municipios de La Esperanza. 269 municipios en 15 estados aperturaron sus actividades de manera normal el 18 de mayo. Fue una estrategia que ahí planteó el gobierno en aquellos municipios que el contagio no había existido contagio. Bueno, se hicieron algunas actividades para que se pudieran contener el contagio. Y bueno, esa fue la primera etapa. Nuevamente tenemos el micrófono abierto. ¿Nos podrían hacer favor de cerrar el micrófono que está ahí abierto? Bueno. Huawei. Ok, excelente. Bien, gracias. Por favor, ayúdenos con los micrófonos. La segunda etapa del programa inició del 18 al 31 de mayo. Está en proceso con la implementación de los protocolos de seguridad sanitaria que tienen que elaborar las empresas que ahora son consideradas nuevas, esenciales, como les comentaba, las que fueron establecidas en el acuerdo de fecha 15 de mayo pasado. Y la tercera etapa, que tiene que ver con la nueva normalidad, esa va a ir avanzando de acuerdo a lo siguiente. Hay un sistema de alerta sanitaria que tenemos que estar o tomar mucho en consideración, porque dependiendo de los niveles de alerta de esta alerta sanitaria, es como se van a ir autorizando que se vayan reactivando las actividades económicas. La alerta sanitaria va a comenzar a partir del 1 de junio y va a depender de los colores, como vaya avanzando, va a depender del comportamiento y consecuencias del virus. Ahora, como está actualmente, está en nivel máximo, color rojo, donde solo pueden funcionar las actividades esenciales definidas así por la propia Secretaría de Economía en el acuerdo de fecha 31 de marzo de 2020 y en el que salió ayer. Ahí ya de manera más clara se establece cuáles son aquellas actividades señaladas como esenciales. Cuando el semáforo esté en rojo, hay que hacer una protección súper completa, o como dice aquí el acuerdo, irrestricta, de aquellas personas que son del grado de vulnerabilidad. O sea, las personas que en el caso de que pudieran llegar a ser infectadas con el virus, pues ya las consecuencias en ellos son más graves. Entonces, el propio programa establece que se debe tener una protección irrestricta respecto de ese grupo de población. Aquí se activan, cuando esté el semáforo en rojo, siguen activos los criterios de la jornada de sana distancia, y bueno, pues hay que aplicar todo lo que tiene que ver con lo que ha establecido el gobierno, con las iconografías y la política de sana distancia que ha implementado. Cuando la alerta sanitaria ya pasa a color naranja, vamos a estar en un nivel medio alto, se van a continuar realizando las actividades esenciales y las no esenciales con una intensidad reducida. Aquí hay que continuar con la protección de las personas que son vulnerables, y se reduce la actividad 70% en la actividad social en espacios públicos y cerrados. Aquí seguimos sin clases, como actualmente estamos. Cuando la alerta sanitaria ya está en el nivel medio, se permiten todas las actividades laborales con la protección al grupo vulnerable, como ya lo establecimos, y se reduce en 40% la actividad social en espacios públicos abiertos y cerrados. En esta etapa de la alerta
seguimos sin tener actividades escolares. Y ya cuando lleguemos al color verde o al nivel bajo, ahí la actividad económica y laboral, se reanudan actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Quiere decir que se van a poder realizar todas las actividades. Lo más importante de este programa de la nueva normalidad tiene que ver con la alerta sanitaria, en virtud que, dependiendo de lo que va a ir estableciendo el gobierno en sus programas, o incluso en el canal de YouTube, a la hora que ellos hacen su transmisión, van a ir alertando, van a ir estableciendo cuáles municipios y cuáles actividades se van a poder anexar al programa. Entonces, va a ser muy importante que ustedes estén tomando en consideración las publicaciones que siga haciendo el gobierno en relación a la nueva normalidad y en este caso particular a la alerta sanitaria. Cabe señalar que el semáforo sanitario también depende del nivel de contagio y consecuencias del virus. Aquí, en el caso de los 269 municipios que fueron de La Esperanza, pues ahí no hubo contagios, las actividades ya están permitidas, pero para todos los demás el semáforo ahorita está en rojo, solo las actividades que se permiten, pues escuelas están suspendidas, el espacio público está suspendidas, y solo las actividades esenciales son las que se pueden realizar cuando el semáforo está en rojo. Si pasamos a, bueno, si ya mueven el semáforo al color naranja, las actividades de las escuelas siguen suspendidas, el espacio público, aforo reducido del espacio público en lugares abiertos, y en lugares cerrados, pues sigue sin realizarse, y las actividades económicas generales consideradas esenciales y las no esenciales con una operación reducida. Si ya pasamos al color amarillo, entonces quiere decir que ya ha avanzado mejor cómo el gobierno está controlando y cómo en general la población está participando para que se controle que no exista la infección, que ya no se propague, y entonces las actividades que se van a permitir cuando el semáforo está en amarillo, las escuelas van a seguir suspendidas, el espacio público va a ser aforo permitido en las actividades del espacio público, en lugares abiertos y en lugares cerrados ya con algunas restricciones. Las actividades económicas generales ya se van a poder realizar todas las actividades laborales. Y finalmente, cuando ya lleguemos, cuando el semáforo esté en color verde, habrá sucedido que ya el gobierno ve o ya determinó que existen condiciones suficientes para que se realicen todas las escuelas y ya se puedan realizar todas las actividades. Entonces, como les comento, aquí lo más importante es que estemos revisando la información que va a estar publicando el gobierno, tanto en la alerta como en el semáforo sanitario. Algún marco aquí para que podamos considerar cuáles son las actividades esenciales. Miren, están en las imágenes, han sido las que hemos visto que han seguido sucediendo desde que se declaró la emergencia sanitaria hasta el día de hoy. Son las actividades pues básicas que necesitamos seguir viendo que existan, a efecto de que pueda continuar de alguna forma la normalidad de los trabajos. Si ustedes quieren identificar perfectamente cuáles son las actividades esenciales, pueden checar el acuerdo de fecha 31 de marzo de 2020. Ahí fue donde se determinaron las actividades extraordinarias que el gobierno solicitaba, bueno, exigía que se implementaran, y también determinó cuáles eran el exprofeso todas las actividades determinadas como esenciales. Entonces, pueden revisar ese acuerdo para que exista mayor certeza y sobre todo determinar si la actividad o el objeto social de la empresa para la cual van a elaborar el protocolo de seguridad sanitaria o los lineamientos entra en esta categoría de actividades esenciales. Esta nueva normalidad está basada en principios para un retorno exitoso. Son 4 principios básicos. Aquí realmente lo que está solicitando la nueva normalidad es un apoyo generalizado, en virtud que, bueno, nos encontramos en presencia ahorita no de una sola pandemia, sino de 2. La que tiene que ver con el COVID, sabemos cómo va evolucionando, afortunadamente, pues en muchos lugares se está controlando. Sin embargo, bueno, estamos en presencia también de una pandemia económica, en virtud que sabemos que los centros de trabajo ahorita pues están muchos cerrados. Los que están trabajando pues lo hacen de manera muy complicada porque, bueno, pues tiene que cuidar todos los protocolos, la seguridad y sobre todo a los trabajadores. Entonces, el gobierno solicita que nosotros seamos solidarios con todos, que no exista la discriminación en el caso de que pues algún trabajador fuera contacto de trabajo, que fuera sospechoso o ya fuera determinado como un caso positivo. Debe de existir discriminación, los lineamientos señalan ahí las reglas o los protocolos para determinar en el caso de que existiera ya un contagio de una persona,
bueno, los lineamientos también establecen cuáles son los requerimientos que se deben de hacer y los lineamientos que se deben de seguir para tener los cuidados necesarios. Aquí el punto número 3, o el principio número 3, es economía moral y eficiencia productiva. Yo ese lo entiendo como que aquí tenemos que hacer más con menos. Si de por sí estábamos acostumbrados a ser productivos, es el momento para que esa actividad se realice de muchísimo mejor forma y seamos más productivos con los menos recursos que existan. Ahora, el cuarto principio tiene que ver con la responsabilidad compartida. Ahí es muy claro, se trata de que todos participemos en este progreso gradual, ordenado, pero que lo hagamos de manera cauta. Que exista la responsabilidad, porque ya hemos visto ahorita en esta última semana que ya hay muchísima más gente, a pesar de que aún no se regresa a nada, no se han liberado las actividades, vimos que muchísima gente ya estaba en las calles. Tratemos en lo personal, que es algo propio de que hagamos el regreso de una manera gradual, ordenada y cauta, debido a que el programa de la nueva normalidad así lo solicita. Entonces tengamos responsabilidad compartida en todos los sectores. Vamos a continuar con la presentación. Esos son los principios. También establece el programa los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Establece que para cumplir con la nueva normalidad tendremos que cubrir todos los requisitos que ustedes ven aquí en la pantalla. Este es una forma, una metodología que nosotros utilizamos para ponerlo aquí, presentarlo de manera didáctica ustedes, a efecto de que pudieran ver qué es lo que requiere para que pueda cumplirse de manera objetiva la nueva normalidad. Lo primero que tenemos que hacer es la estrategia general las estrategias generales de control. Tenemos que realizar actividades en relación a la promoción de la salud. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pues tenemos que ver, tienen que aplicar todas las iconografías y hacer un programa de promoción a la salud en los centros de trabajo, a efecto de dar a conocer, pues, qué es el COVID, cuál es la forma de contagio y cuáles son las formas de poder evitarlo. Aquí tenemos que hacer un programa, una promoción de la salud, a efecto de que la gente se lave las manos, use gel, utilice la etiqueta respiratoria, no escupa, no tocarse la cara. Son medidas que están en los lineamientos y que debemos de tomar en consideración para cubrir este primer punto, que es la promoción de la salud. Dentro de las estrategias generales de control, la segunda parte que tenemos que cubrir es la protección de la salud. Aquí son estrategias que uno en el centro de trabajo debe establecer cuáles va a seguir de ellas y si las va a seguir todas. Yo recomiendo, pues, que las apliquen todas, a efecto de que tengan un programa completo de estrategias generales de control. En relación a la sana distancia, como observan aquí, existe incluso por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social un curso ahí que establece cuáles son las medidas que se deben de aplicar en relación a la sana distancia. Nosotros debemos de implementar un control de ingreso y egreso para que las gentes puedan revisar, o sea, debe de haber todo un lineamiento ahí sí de manera muy, muy clara y muy expresa. De entrada, pues tiene que haber una persona ahí que esté revisando, debe contar con todos los implementos necesarios para hacer para revisar el ingreso, y también debe de tener, pues, incluso un termómetro. O sea, son varias cuestiones que tiene que considerar en un lineamiento, porque esa es la estrategia o el plan más importante a efecto de que el COVID, como lo establece la nueva normalidad, no ingresa al centro de trabajo. Si desde la entrada le ponemos un filtro sanitario, entonces vamos a ver que el propósito de la norma, que es cuidar la salud, sobre todo la salud de los vulnerables, pues se haga de mejor forma desde el momento que tenemos un control de ingreso y egreso. Las medidas de prevención que deben de ustedes tomar en consideración y que señalan los propios lineamientos técnicos tienen que ver con algunos implementos que ustedes deben de acercar al centro de trabajo y deben de tener evidencia que existen, además de que se deben de cubrir algunos lineamientos y la elaboración de algunos protocolos o procedimientos a efecto de que todas las medidas de prevención se puedan cumplir. Dentro de algunas medidas que son de prevención, ustedes tienen que tener dispensadores con gel, entregar los productos sanitarios que se requieren para la limpieza de las instalaciones en todas las áreas del centro de trabajo, tener suficientes contenedores, entre otras cosas, con bolsas a efecto de que todos los desechos que se hagan de las toallitas o de los cubrebocas o del material que se ocupe para la sanitización, bueno, vaya ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso, que los sanitarios estén limpios, que exista un programa de limpieza, que haya bitácoras de eso, y sobre todo que exista una política y que se supervise. Entonces, ahí las medidas de prevención también están establecidas aquí en los lineamientos.
debemos de considerarlas porque a la hora que vamos a elaborar el protocolo, ahí deben estar consideradas. Finalmente, dentro de esta estrategia de control, el último punto que se refiere al uso de equipo de protección personal, ahí la propia norma establece, bueno, los lineamientos establecen qué tipo de equipo de protección personal se debe de entregar a los trabajadores, en qué cantidad y cuáles son las características. Yo les recomiendo que si ustedes, en el caso de que van a van a aplicar este protocolo, van a hacer su protocolo y no saben qué equipo de protección personal, pueden basarse en la norma oficial mexicana número 017, que tiene que ver con equipo de protección personal. Ahí ustedes podrán elegirlo y de acuerdo a la función, de acuerdo a la función o riesgo de exposición de los trabajadores, pueden determinar cuál es el equipo de protección que pueden utilizar. Bien, hasta aquí serían las estrategias generales de control. El plan para el regreso al trabajo también señala que tenemos que hacer en el punto número 1 una planeación. ¿Para qué es la planeación? Bueno, pues para elaborar nuestro protocolo de seguridad sanitaria. ¿Qué debemos de tomar en consideración para hacer esta planeación? Lo primero que requiere la norma, porque así estamos obligados, es crear un comité. Este comité debe ser de manera integral y transversal, a efecto de que cubra las mayores áreas del centro de trabajo, a efecto de que todas las determinaciones que se tomen para aplicar los lineamientos técnicos, si son de contabilidad, de cuentas por pagar, de administración, de gerencia, de producción, y si son los responsables, todas las determinaciones que tome este comité van a ir en ese sentido y luego van a bajar hacia las demás áreas, a efecto de que, bueno, pues tengan conocimiento de lo que se está realizando en la planeación. Otro lineamiento que tienen que cubrir en el plan para el retorno al trabajo es la información y capacitación. Información, pues, que tienen que proporcionar a todo el personal del centro de trabajo, tanto lo que tienen que hacer dentro como fuera del centro de trabajo y que tiene que ver con la sana distancia. Y la capacitación que deben de dar, pues, evidentemente tiene que ser para los trabajadores. La norma requiere que esta capacitación se elabore un plan de capacitación a efecto de que se determine cuáles van a ser los lineamientos que va a tener la capacitación, a quién la van a proporcionar, cómo la van a proporcionar, a efecto de que exista un programa certero y lo más importante de todo, que existan las evidencias, porque recuerden que si nosotros vamos a elaborar el plan, pues también la autoridad al momento de la aprobación requiere, en algunos de los casos, que ustedes suban a la página las evidencias a efecto de que pueda ser aprobado el protocolo. Entonces es muy importante otro punto aquí en la capacitación, que esta debe de ser a las áreas más de dirección de la empresa, a efecto de que ellos son los que van a tomar las decisiones de qué elementos de capacitación van a formar o van a tomar para hacer la capacitación. Y si ellos están capacitados, todo también va a ir hacia abajo. Por eso es muy importante que tomen en consideración que los lineamientos refieren que a los primeros que hay que capacitar es a los niveles de dirección, a efecto de que sepan qué es lo que se tiene que hacer. Tienen que tener unos lineamientos para la prevención de brotes, una política temporal. También las políticas temporales son únicamente válidas durante este tiempo que existe, desde que se determinó la emergencia sanitaria hasta el momento en que el gobierno establezca que ya dejan de tener efecto los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. Hasta ese momento, las políticas temporales van a dejar de tener evidencia, sí, van a dejar de tener existencia y validez, mejor dicho. Vigencia. Por otro lado, y también para que ustedes puedan tener un ejemplo claro de lo que son las políticas temporales, la nueva norma tiene un cuadro que señala cuáles son las que pueden aplicar. Todo es perfectible, ese es un cuadro que ahí está señalado cuáles podrían aplicar. Sin embargo, no son todas las que deben de aplicar porque depende de cada centro de trabajo. Eso es solo un formulario de orientación para que ustedes puedan revisarlo y a partir de ahí tomen una idea general y directa de qué es lo que deben de realizar en las políticas temporales. Finalmente, la vigilancia y supervisión. Aquí la norma, bueno, los lineamientos sí requieren que exista un protocolo de vigilancia a efecto de que las cosas que ustedes van a estar estableciendo puedan ser revisadas. Por decir, en los sanitarios, si estamos hablando que es una medida de prevención, tenerlos limpios y, bueno, que se esté revisando qué bitácora existe, quién la está revisando y quién es el encargado de esa supervisión. Entonces, son detalles que tenemos que tomar en consideración a la hora que estén elaborando su plan para el retorno al trabajo. El tercer punto que vamos a tomar en consideración, que viene en los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, son las medidas de protección para el grupo vulnerable.
Como les comento, aquí para los lineamientos y para el gobierno, tiene que ver muchísimo la importancia del grupo vulnerable. Es decir, lo que tratan de privilegiar con ellos es que su salud y su seguridad siga íntegra. Los lineamientos lo que pretenden es privilegiar el trabajo a distancia para este grupo a efecto de que ellos pues, no deban de salir para realizar sus actividades laborales. Entonces, estas medidas de protección para este grupo vulnerable, lo primero que deben de buscar es privilegiar el trabajo a distancia. Yo les recomiendo que ustedes pudieran elaborar un material o un lineamiento que tenga que ver con el trabajo a distancia a efecto de que se establezcan todas las condiciones que están señaladas en el contrato individual de trabajo. Esto va a ser como una extensión, entonces incluso podrían formar un anexo al contrato individual de trabajo para que, bueno, para que se establezca que tiene relación con los lineamientos que ahora van a establecer para el trabajo a distancia. También es muy importante que en este grupo de población se les dote de equipo de protección personal y materiales suficientes. El gobierno lo que requiere para este grupo es que ellos estén cuidados de la mejor forma y tengan todos los implementos necesarios para cuidar su salud. Dotar de equipo de protección de acuerdo a las características personales, a la edad, a su condición particular, que bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es muy importante que tomen en consideración estos elementos. Y a los materiales me refiero como el gel, o las toallitas, o los cubrebocas que requieren para estar en cuidado. Ustedes saben que el cubrebocas cuando ya está húmedo, hay que retirarlo y hay que colocar uno nuevo en una condición óptima. Muy bien, también las medidas de protección para este grupo vulnerable, lo que establece es que ellos deben de tener un área confinada en el centro de trabajo de preferencia. Como ya dijimos, si no los pueden tener en su casa en trabajo a distancia, hay que tener un área confinada y unas medidas de ingeniería a efecto de que este personal esté cubierto por todos lados a efecto de que no se le permite el contagio. Y aquí sí es obligatorio totalmente que se debe de respetar el 1,5 metros que está solicitando la política de la sana distancia. Entonces son algunos de los cuidados que tenemos que tomar en consideración para cumplir con las medidas de protección al grupo vulnerable. Otra cosa que también se puede establecer aquí como medida de precaución para este grupo son horarios diferentes al resto del personal a efecto de un principio básico, que si la gente viene en transporte público, no venga con el grueso de la población que va a llegar a sus trabajos, sino que ellos, bueno, pues puedan entrar un poco más tarde, a efecto de que ya vengan con menos gente en el transporte y puedan tener un mejor cuidado. Siempre eso respetando, claro, los horarios legales de trabajo que establece la Ley Federal del Trabajo. Y finalmente, el último de los puntos que requiere los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria es identificar al personal de acuerdo al riesgo, función o condición que realizan. Hay algunos trabajos que por su exposición pues requieren pues mayor equipo de trabajo. Aquí lo que tenemos que determinar o lo que requieren los lineamientos es identificar precisamente ese personal de acuerdo a la función y al riesgo que están expuestos y a la condición personal que ellos tienen. Hay que hacer ahí un lineamiento, determinar cuáles pertenecen a un grupo y sobre todo si ustedes hacen esta identificación van a tener mayor oportunidad de identificar el equipo de protección personal y todas las medidas de prevención que se pueden utilizar para cuidar a los diferentes grupos que tenemos de trabajadores en los centros de trabajo. Entonces, miren, si nosotros damos cumplimiento a todo lo que ya hemos comentado en este momento, entonces estaremos en aptitud de poder cumplir con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria y con eso elaborar nuestro protocolo de seguridad sanitaria. Lo que tiene que resultar de aquí es el protocolo de seguridad sanitaria. Muy bien, entonces, pues, se los comento esto para que quede claro y ustedes tengan la oportunidad de ir formando una idea de lo que de las obligaciones que representan, pues, estos principios. Ahora, vamos a ver cuáles son los 10 básicos de la nueva normalidad laboral. Nosotros, pues, yo tengo una formación jurídica, entonces para mí, pues, es muy importante lo siguiente. Incluso la gente me ha preguntado, diferentes empresas o sí que quieren realizar esta parte, o algunos empleados también, que cuál sería el fundamento jurídico que se puede utilizar para hacer de manera correcta el protocolo de seguridad sanitaria. Bueno, lo que debemos de considerar por supremacía de las leyes sería la Ley Federal del Trabajo. Ahí en su artículo 132 señala las obligaciones que tienen los centros de trabajo a efecto de implementar las condiciones necesarias para que se puedan llevar a cabo los trabajos de manera adecuada.
Entonces sería el primer ordenamiento que tendríamos que tomar en consideración para elaborar nuestro protocolo de seguridad sanitaria, ahí el artículo 132 y siguientes. Otro documento que también tenemos que considerar para elaborar nuestro protocolo es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el artículo 7 de este documento se establece la obligación para los centros de trabajo de implementar en el centro todas las determinaciones que determine la autoridad sanitaria. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en consideración este reglamento, a efecto de que también nos sirva como sustento o fundamento a la hora de elaborar nuestro protocolo. Algo muy importante que ustedes pueden considerar en este reglamento es que en la parte final del documento vienen las sanciones que existen para el caso de que no se llegara a cumplimiento, que van desde 366,000 pesos a 600,000 para el caso de no hacer cumplimiento a lo que está obligando la autoridad sanitaria. Otro documento que también pueden considerar y que ya lo revisamos, es bueno que lo comenté al momento que estamos viendo el tipo de protección personal, es la norma 017. Ustedes pueden leer esta norma, no está tan larga, y ahí les va a determinar cuáles son las formas correctas para establecer cuál es el equipo de protección personal adecuado que vamos a dar a nuestros trabajadores y de acuerdo al tipo de función o riesgo al que están expuestos. Entonces es muy, muy importante que ustedes pudieran considerar ese documento. Ahora, otra norma que ustedes también deben de conocer para elaborar este protocolo es la norma 019, que tiene que ver con la Comisión de Seguridad y Higiene. Esto a efecto de que todas las medidas que ya han implementado hasta este momento, la Comisión de Seguridad y Higiene, que tiene obligación de tener a elementos tanto del patrón como de trabajadores, ellos en conjunto van a establecer las condiciones que operan en el centro de trabajo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes la tomen en consideración, porque muchos de los actos de intervención a la salud deben de ser establecidos por la propia comisión en el centro de trabajo. Entonces, sería importante que lo consideraran, es un muy buen elemento para que ustedes lo puedan revisar. Los acuerdos de fecha 24 y 31 de marzo, ahí se establecieron el día 24 las personas que eran consideradas del grupo vulnerable, y el 31 de marzo, en el acuerdo publicado en el Diario Oficial, establece cuáles eran originalmente las actividades señaladas como esenciales. Los acuerdos de fechas 14 y 15 de mayo, publicados en el Diario Oficial de la Federación, tienen que ver precisamente con los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. El día 14 se hizo la publicación del lineamiento y el día 15 se hizo una edición para que las nuevas actividades consideradas esenciales, como son construcción de transporte y minería, puedan elaborar ellos el protocolo de manera obligatoria, a efecto de que sea autorizado. Entonces, si están ustedes en estas actividades, es muy importante pues, que revisen el acuerdo de fecha 15 de mayo. Y finalmente, bueno, ahí hay un documento que también es autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria. Es un documento que debemos de revisar una vez que elaboran el protocolo con todo el que ya revisamos. La misma Secretaría de Trabajo ya sacó esta evaluación de protocolo a efecto de que ustedes vayan revisando si lo que ustedes hicieron cumple con los requerimientos que establece la autoevaluación. Entonces, protocolo, autoevaluación, y si ustedes ya cumplen con lo que es con la autoevaluación, pues ya se podría presentar el protocolo ante la autoridad. Cabe señalar que este programa de autoevaluación, pues tiene que ver la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahora es la autoridad encargada de revisar que este protocolo sea correcto para que puedan dar la autorización a efecto de que las actividades que no son consideradas esenciales puedan reiniciar actividades a partir del 1 de junio de este año. Bueno, y pues este es nuestro primer punto básico que consideramos que ustedes deben de cumplir a efecto de que puedan determinar de manera correcta cuáles son todos los ordenamientos que tienen implicación con su protocolo. Ahora, las medidas de promoción a la salud son muy importantes. Como ya comentábamos anteriormente, este es para nosotros nuestro segundo punto que ustedes deben de tomar en consideración y que de manera práctica les podemos decir que son las estrategias generales de control que tienen que ver con las políticas que ha implementado el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, incluso la Organización Mundial de la Salud, a efecto de establecer cuáles son las medidas de promoción a la salud. Como les comentaba anteriormente, estas instituciones ellos ya tienen unas campañas establecidas con iconografías, a efecto de que ustedes puedan aplicarlas en su centro de trabajo
y también las puedan aplicar o las puedan compilar en su programa de capacitación. Ustedes pueden utilizar todas estas iconografías a efecto de que las establezcan en el centro de trabajo y generen evidencias. Lo más importante para el caso de una inspección que pudiera llegar es tener las evidencias. Yo he participado en varias inspecciones y lo que requiere el inspector cuando llega a hacernos la revisión generalmente son documentos y entrevistas. Entonces, en este caso, si ustedes cuentan con las medidas de promoción a la salud por escrito, van a tener oportunidad de poder implementar de mejor forma una inspección. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues nosotros recomendamos que lo hagan de manera sencilla y práctica, aplicando los documentos que ya elaboraron estas instituciones que son aquí, Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Este es nuestro segundo básico para que ustedes lo puedan implementar en el centro de trabajo. Las medidas de protección también es un tercero, quisimos abundar un poquito, aunque parezca que son idénticas a las medidas de promoción. Las medidas de protección tienen que ver con otros rubros, tienen que ver en principio con la política de quédate en casa. Nosotros podemos utilizar la iconografía que ya sacaron las autoridades, o los cursos que incluso tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ya les había dicho, que tiene que ver con la sana distancia. Aquí sí se debe aplicar de manera estricta como medida de protección de la salud, que como lo señala aquí la imagen que tenemos, pues se cubra la política de la sana distancia, 1.5 metros entre las estaciones de trabajo. Se puede haber una barrera ahí que impida cualquier contaminación, cualquier contagio entre los trabajadores, muchísimo mejor. Y como se ve ahí en escaleras y en elevadores, pues también se debe de cuidar la sana distancia y el uso de equipo de protección personal. Otras medidas de protección que podemos ver aquí es no encuentro cara a cara dentro del centro de trabajo, disponibilidad de gel, toallas desechables y jabón en todas las áreas del centro de trabajo, porque incluso los lineamientos requieren que existan dispuestos en varios lugares del centro de trabajo, a efecto de que un trabajador no tenga que recorrer, ir de un lado al otro de la oficina para tener que utilizar gel o encontrar una toallita. Entonces, nosotros debemos de implementarlo en varios lugares, a efecto de que exista la comodidad de que los trabajadores puedan acudir a ellos de manera más sencilla. Otra de las medidas de protección que se deben de tomar y que recomendamos que ustedes hagan es establecer horarios diferenciados para entrada de personal. Esto es obligatorio para el grupo vulnerable y para el resto de los trabajadores. Si no pueden estar en trabajo a distancia, bueno, pues que se establezcan horarios diferenciados a efecto de que se evite que en el ingreso pues pueda existir el contacto entre los propios trabajadores. Otra cosa que también recomienda la norma es que si tienen transporte de personal, primero se debe establecer un lineamiento a efecto de que la persona o el conductor de la unidad, él, desde que va a hacer el ingreso a la unidad, pues revise pues si el trabajador tiene la temperatura adecuada para abordar la unidad, y de ahí en adelante todos los procedimientos que ustedes establezcan o todas las reglas a efecto de que se pueda cuidar a los trabajadores en el transporte de personal privado. Y bien, como hemos comentado hasta ahorita, lo más importante es elaborar las evidencias a efecto de que nosotros tengamos una carpeta de lo que son los lineamientos que estamos haciendo, a efecto de que si vamos a presentar nuestro protocolo, la deben tener a la mano porque la van a subir a la página, y si llegan a tener una inspección, pues es una evidencia clara de que ustedes están aplicando las medidas de protección a la salud. Y bueno, como todo, pues son recomendaciones, y este es nuestro tercer punto básico que estamos nosotros señalando para ustedes. Las medidas de prevención, ya comentamos ahorita las medidas de promoción de la salud. La lámina anterior fue medidas de protección, y ahora vamos a comentar las medidas de promoción que establecen los propios lineamientos para que no se confundan. ¿De acuerdo? Entonces, bien, las medidas de prevención de la salud tienen que ver con que existan dispensadores de gel en diferentes puntos del centro de trabajo, entrega de productos sanitarios y equipo de protección personal a los trabajadores, que existan suficientes contenedores para productos desechables y todas las que estamos señalando aquí. Pero sobre todo que se establezca en un documento cuáles son las medidas de prevención que ustedes van a implementar en el centro de trabajo, porque recordemos, los lineamientos de seguridad establecen unas medidas de prevención mínimas básicas. Sin embargo, todos los centros de trabajo tienen condiciones particulares, entonces debemos de tomarlas en consideración, tanto para aplicar la promoción, la protección y en este caso la prevención de la salud en el centro de trabajo.
Es muy importante que en este caso de las medidas de prevención, si se cuenta con ventilación natural, se debe propiciar a efecto de que exista buena ventilación en el centro de trabajo y que exista la señalética. Eso se refiere a que en los lugares que son comunes para los trabajadores deben estar establecidas marcas en el piso a efecto de determinar cuál es la sana distancia que deben de guardar unos de otros. Por decir, en los comedores, bueno, pues las mesas también deben estar a sana distancia, y las marcas en el piso para las sillas para saber quién sí puede ocupar una silla y en qué lugar. Entonces son medidas de prevención que ustedes deben de implementar en el centro de trabajo. Hay unas que son guía en los lineamientos, pero bueno, cada quien a la hora de elaborar su protocolo va a establecer cuáles son las medidas de prevención que van a seguir, porque son de una talla particular. Entonces este es nuestro cuarto punto que tiene que ver, nuestro cuarto punto básico del regreso a la nueva normalidad. Ok, el quinto punto que nosotros estamos considerando que ustedes pueden implementar es el control de ingreso y egreso. Como les comentaba, esta es una medida súper importante que ustedes deben de considerar, está dentro de las estrategias de control. Es muy importante, aquí debe de existir como recomendación, no son todas las obligaciones que deben de tener, sin embargo nosotros les recomendamos que exista una persona o personal exclusivo a efecto de que, como se ve ahí en la imagen, hay una persona que, bueno, esté controlando el ingreso de los trabajadores y revise todas las condiciones que son necesarias y que ustedes hayan implementado en un lineamiento. De entrada, que exista, como se ve ahí, un dispensador para que puedan aplicarse gel, revisar que en este caso pues traigan el equipo de protección personal para ingresar ya al centro de trabajo, y mínimo que el trabajador hubiera traído pues ahí el cubrebocas que no trae. Son cuestiones que se deben de establecer en un lineamiento, que deben de tener a efecto de cuidar el ingreso y egreso de los trabajadores. Otras de las recomendaciones, como ustedes ven aquí, que existan entradas exclusivas para el personal de preferencia, que en el puesto, en este puesto de control, existan pañuelos desechables a efecto de que se puedan utilizar, un bote de basura con tapa para desechos que se van a estar generando, un termómetro que puede ser digital, de preferencia de los que se están comprando ahorita para tomar la temperatura a distancia, y sobre todo en el caso de que la persona que está aquí determinada para revisar a los trabajadores tenga el cuestionario de detección de signos y síntomas que debe estar implementado dentro de su lineamiento de control de ingreso y egreso. Nosotros vamos a tener evidencias aquí claras. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a llevar una bitácora de ingreso también. Ahí se van a estar anotando todo el personal de trabajo, se van a anotar las condiciones de cómo llegan, si existe alguna observación. Y, bueno, también los visitantes y proveedores que lleguen deben de anotarse en ese control de ingreso y egreso. Son varias circunstancias que tienen que trabajar, pero, bueno, estos son los básicos que nosotros estamos dando a efecto de que ustedes tengan una idea y puedan implementarlos en su centro de trabajo. Todo lo que hemos comentado aquí es perfectible, solo es una idea general de lo que van a poder hacer a efecto de dar cumplimiento a los lineamientos técnicos. Y hasta aquí este punto que tiene que ver nuestro punto número 5, básico para regresar a la nueva normalidad. Ahora, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya ahí en el curso que ellos están dando, que tiene que ver con el COVID. ¿Alguien está hablando? ¿Tiene un micrófono abierto? Sí, bueno, parece que ya lo están apagando. Bien, nuestro punto número 6 básico tiene que ver con qué es un contacto de trabajo. Como les comentaba, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un curso en línea que es ahí electrónico. Ustedes pueden ingresar, se pueden inscribir de manera muy fácil y pueden tomarlo. Ahí establece qué es un contacto de trabajo. Yo les puedo decir aquí que es aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con una persona confirmada o sospechosa de COVID bajo las siguientes condiciones. Están aquí en color rosa, por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor de 15 metros y sin haber usado el equipo de protección personal adecuado, sin cubrebocas, careta o gogles. ¿Qué debemos hacer en esta parte cuando nosotros identificamos que ya tenemos un contacto de trabajo? Bueno, pues ahí el instituto señala que en principio lo que se debe de realizar es que ese trabajador debe usar cubrebocas. Yo recomiendo que utilice el equipo de protección personal que haya determinado el centro de trabajo. Debe ser separado y remitido al Instituto Mexicano de Seguro Social para recibir atención médica. Se debe informar a los compañeros sobre la posible exposición a COVID y debe existir un distanciamiento preventivo de 5 días contando con prueba. En el caso de que ustedes tengan alguna prueba, bueno, pues en lo que se determine el resultado de la prueba, porque no es inmediato, el trabajador debe ir a su domicilio a un resguardo responsable. Y sin pruebas, sin prueba de COVID, pues lo que tenemos que hacer y recomienda el gobierno es que
exista un aislamiento preventivo de 14 días. Incluso el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando los trabajadores entran a la página y, bueno, comentan al instituto o acuden a atención médica que tienen posible contagio, inmediatamente les dan un permiso de 14 días para que se retiren a su domicilio. Entonces, estos son partes de un protocolo que ustedes deben de tener para el manejo de casos COVID-19, que en este caso en particular sería contacto de trabajo. Yo recomiendo que aquí es muy importante, pues también elaborar las evidencias. Ustedes tengan ya elaborado un documento que establezca el permiso de 14 días, puede ser elaborado precisamente por la Comisión de Seguridad y Higiene, y ahí se establece de qué fecha se va a ir, cuál es la causa, nombre, trabajador, centro de trabajo y todas las condiciones que deben de existir en un acta para que pueda ser regular y en el caso de que sea revisada, pues sea legal. Muy bien, otro documento que ustedes también pueden elaborar para este contacto de trabajo es un acta de resguardo. El trabajador ya verá su domicilio con el permiso que ustedes están otorgando, pero esa acta de resguardo va a establecer cuáles son los lineamientos bajo los cuales va a estar en un resguardo corresponsable en su domicilio, qué periodo y cuál va a ser la atención que va a dar la empresa, o sea, todas las condiciones que permitan tener de manera muy clara cómo se va a desarrollar la relación con ese trabajador a partir de que fue determinado como contacto de trabajo. Y bueno, también debe de existir cuando él ya haya superado esta emergencia, que ya tenga un certificado que establezca que ya puede regresar al centro de trabajo. Entonces vamos a hacer un acta de regreso al trabajo, igual con todos los lineamientos, bueno, con todo esto que ya comenté ahorita, a efecto de que el centro de trabajo tenga certeza de que esta persona está regresado en condiciones seguras, a efecto de que no vaya a propiciar un contagio en la empresa. Entonces, son documentos muy importantes que yo considero que se pueden elaborar, no son de elaboración tan complicada y sí serían muy válidos en el caso, y muy importantes en el caso de que podamos llegar a tener alguna inspección de trabajo. Este es nuestro punto número 6, contacto de trabajo. El punto número 7 tiene que ver con caso sospechoso, también, como ya lo hemos comentado aquí, dentro del curso que está proporcionando el Instituto Mexicano del Seguro Social, establece a qué se refiere. Es una persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas. Es decir, fiebre y tos seca, o tos seca y dolor de cabeza, o fiebre y dolor de cabeza, o dolor de cabeza y tos seca. Dos de estas imágenes que están aquí, más uno acompañado de al menos de alguno de los síntomas que, como se ve, están aquí en la lámina, que es dificultad para respirar y todos estos. Ahora, ¿qué hacer en el caso de que exista un caso sospechoso? De entrada, o sea, también como les comentaba, pues el uso de protección personal, debe ser cubrebocas por lo menos, se debe otorgar el permiso de 14 días, y bueno, si no se cumplen medidas de seguridad sanitaria, debe haber un aislamiento general. Lo refieren los lineamientos y el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de que no se estén llevando lo que son las medidas de promoción, protección y de prevención en la salud, el centro de trabajo debe de ir de manera general a resguardo domiciliario a efecto de evitar cualquier contagio de toda la plantilla de trabajo. Es muy importante que lo tomemos en consideración, porque eso sí lo va a revisar el Instituto Mexicano del Seguro Social en el caso de que tengan un caso sospechoso o un confirmado. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues debe ser separado y remitido de inmediato para recibir atención médica. Se le debe de orientar sobre el resguardo domiciliario corresponsable, lo que ya habíamos dicho, incluso hacer un documento, e impedir el regreso al trabajador sin el alta médica. Este procedimiento de caso sospechoso, ustedes también lo van a tener que elaborar junto con los lineamientos, pues, de ingreso y egreso, a efecto de tener un documento que la persona que va a estar en el ingreso o que va a estar en la supervisión del protocolo de seguridad sanitaria sepa qué debe hacer en el caso que identifique un caso sospechoso en el centro de trabajo. Y bien, pues este es nuestro séptimo básico que nosotros estamos presentando aquí, a efecto de que ustedes tengan esta información y lo puedan implementar en su centro de trabajo. Finalmente, en relación a estas 3 láminas, el caso confirmado, ya sabemos que lo más importante aquí es que en el caso de que exista alguna persona, debe de cumplir primero, pues ser retirado del centro de trabajo y utilizar el equipo de protección personal, y debemos enviarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social a efecto de que lo revise y determine cuáles son las medidas de tratamiento o lo que debe de hacer este trabajador que parece que está confirmado. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Bueno, pues tocar atención médica solo cuando sea necesario. Si lo mandamos
ya a su domicilio. Si tiene dificultad de respirar otros síntomas preocupantes, llamar a los números proporcionados y acudir a recibir atención médica de manera urgente, evitar el servicio de transporte público, usar un baño independiente y vigilar síntomas y la dificultad respiratoria. Es decir, pues como nos han ya advertido las autoridades, primero llamar al número que aparece aquí, que está en muchas iconografías publicadas por el gobierno federal a través de todas las autoridades, y ellos ya podrán determinar de mejor forma qué es lo que puede hacer ese trabajador, pero lo más importante, pues es mandarlo a recibir atención médica, sobre todo en aquellos trabajadores que se encuentran inscritos al Seguro Social, pues deben ir a esa institución, y los que no están inscritos al IMSS, bueno, pues tomar las medidas y precauciones a efecto de que reciban atención médica, porque es una obligación para los centros de trabajo. Y sobre todo porque lo requiere el programa. Como les comenté, el principio básico de los lineamientos de seguridad sanitaria es cuidar la salud de los trabajadores. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos que deben de ver todas las medidas necesarias y crear un protocolo para el caso de un caso confirmado, que es lo más grave, que debe considerar los centros de trabajo. Y este es nuestro punto número 8 de los básicos que estamos señalando para esta nueva normalidad. ¿Correcto? Vamos a avanzar con la presentación. Hace rato, cuando estábamos viendo el plan para el regreso al trabajo, había una lámina que les decía, si ustedes cubren todos estos requisitos, van a poder elaborar su programa su protocolo de seguridad sanitaria. Vamos a hablar en particular ahora de lo que tiene que ver con la planeación dentro del plan para el regreso al trabajo. El primer punto que ustedes tienen que identificar es si se trata de una actividad esencial. El acuerdo de fecha 31 de marzo de 2020, como les comentaba, señalaba cuáles habían sido originalmente las actividades esenciales que habían sido determinadas por la autoridad. El 15 de mayo pasado aumentaron esas actividades, pues minería, construcción de transporte y construcción en general. Entonces, ustedes primero, para hacer la planeación del protocolo de seguridad sanitaria y este plan de regreso al trabajo, lo que deben de hacer es identificar dónde está. ¿Soy actividad esencial? Muy bien, bueno, pues es lo primero que voy a hacer. Lo segundo que tengo que hacer en esta planeación es crear un comité que me ayude para la implementación, bueno, primero para el estudio y después para la elaboración y al final para la implementación del protocolo de seguridad sanitaria, porque yo lo he visto con la norma 35, cuando se hizo pues también la implementación de la norma, ahí requería que también se creara un comité que fuera integral. Ahí fue donde se estableció uno de los comités integrales, a efecto de que todas las personas estuvieran, todas las cabezas de áreas estuvieran enteradas de lo que se estaba haciendo, a efecto de que eso lo retransmitieran a sus subordinados. Entonces aquí, y la norma sí requiere que exista un comité en este caso. Entonces yo recomiendo que lo hagan de esta forma, a efecto de que pueda ser más gente la que esté involucrada y puedan ayudar a la creación de este protocolo de seguridad sanitaria. En la planeación es muy importante que ustedes pues identifiquen qué áreas del centro de trabajo existen, cómo deben de cumplirlas, porque bueno, pues hay áreas que son, tal vez existe una área confinada para las personas de grupo vulnerable, otra área pues para el personal que no está considerado como tal, el área de comedores, de vestidores, los sanitarios, las áreas comunes. Entonces son cuestiones que ustedes son muy importantes y que deben de revisar al momento de que van a elaborar su protocolo de seguridad sanitaria, porque incluso lo requieren los lineamientos técnicos. Por eso es que para nosotros es muy importante que ustedes revisen dentro de su planeación lo que tiene que ver con áreas del centro de trabajo. Y otra cosa muy importante, pues es que identifiquen al personal como una de las obligaciones que vienen dentro de los lineamientos. Ya le dije, identificar al personal de acuerdo a su condición personal y al riesgo al que están expuestos. Eso, bueno, pues está en los lineamientos y ahí establece dos cuadros cómo se puede hacer esta identificación debidamente, y una vez que estén identificados, pues crear un documento donde se establezca cuáles son los grupos y sobre todo, pues qué tipo de enfermedades tienen, cómo lo van a controlar y cuáles van a ser las medidas de prevención o la política temporal que van a tener para esos grupos. Finalmente, en la planeación, como les habíamos comentado, es muy importante que ustedes tomen en consideración la alerta sanitaria, porque ahí se va a establecer incluso por actividad o municipio cuáles son las que van a poder regresar a la nueva normalidad y cuáles van a poder regresar y hacer sus actividades a partir del 1 de junio. Entonces, dentro de su planeación es muy importante, como se ve aquí en esta imagen, si pertenecen a una actividad esencial y pertenecen a alguno de estos grupos o en general
a los que están contemplados en el acuerdo de fecha 31. Cabe señalar que ayer se hizo una publicación con una modificación a los lineamientos, donde ahí están establecidas ya de manera más clara cuáles son las actividades consideradas esenciales. Entonces es muy importante que ahora pudieran considerar también este acuerdo. El día de ayer se encuentra, pues es público, se encuentra ahí en la red de internet y es muy sencillo encontrarlo. Solo pone lineamientos técnicos de seguridad sanitaria y va a salir el documento, o nosotros se los podemos hacer llegar al momento de terminar nuestra presentación. Con muchísimo gusto, si nos mandan un mensaje, nosotros se los hacemos llegar sin problemas. Ahora, si ustedes, esto es como pregunta nada más general, ¿qué fundamento utilizarían ustedes para determinar que son una actividad esencial? ¿Cómo lo probarían y qué evidencias pueden tener de ello? Yo lo he preguntado el otro día a una persona que hicimos una presentación de este mismo webinario. Acertadamente señalaba ahí cuáles eran los documentos y qué podían hacer para esto. Si quieren compartirlos en el chat, lo podemos ver, revisar para que nos lo digan, o si alguien quiere hacer uso de la voz, pues también con todo gusto puede habilitarse el micrófono y pues que lo comente, si nos quieren hacer favor. Vamos a ver aquí. Para poder determinar cuál es el fundamento jurídico que ustedes tienen a efecto de establecer si son una actividad sanitaria. No alcanzo a ver aquí el chat, no veo cómo revisarlo, pero bueno, les voy a comentar que en relación al fundamento que ustedes pueden utilizar para establecer si son una actividad sanitaria, pues hay que revisar el acuerdo de fecha 31 de marzo y el que se publicó ayer por la tarde. ¿Cómo van a probar que son una actividad sanitaria? Eso es interesante, si es una pregunta de examen. Aquí ustedes lo que podrían utilizar sería algún documento del registro patronal, pueden utilizar el acta de Hacienda, y en particular pues podrían utilizar los estatutos que vienen en el acta constitutiva del centro de trabajo, toda vez que ahí establece claramente cuáles son pues el objeto social de la empresa. Entonces yo creo que sería un documento muy válido para determinar cuál es su actividad y con base en ella pues establecer que sí son una actividad estratégica. Las evidencias pues ya las comentamos actualmente y bueno, pues este es nuestro punto número 9, que tiene que ver con los básicos que nosotros estamos comentándoles a ustedes para implementar en sus centros de trabajo. Llegamos al punto número 10, que es la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria. Este documento se encuentra también, es gratuito, se encuentra en la red, así ustedes pueden poner el buscador autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria. ¿A qué se refiere este documento? Son medidas, bueno, es un documento que tiene ítems, dependiendo del tamaño del centro de trabajo, si es micro, pequeña, mediana o gran empresa. Tiene diferentes números de preguntas, pero lo que sí es que esta autoevaluación pasa por 6 temas básicos en todos los casos: medidas de ingeniería o estructurales, medidas administrativas u organizacionales, equipo de protección personal, capacitación, promoción de la salud, planeación y gestión. Esta autoevaluación son preguntas o son ítems que tienen que ver con la implementación o el protocolo de seguridad sanitaria que ustedes ya elaboraron. Esta autoevaluación revisa que esos protocolos punto a punto cumplan con una serie de medidas que ya tuvieron que haber implementado. Entonces es muy importante, nosotros les recomendamos encarecidamente que antes de enviar este protocolo de seguridad sanitaria a la autoridad para su revisión, les solicitamos que hagan un ejercicio previo, bajen este documento, elaboren su protocolo, revisan su protocolo con base en lo que es la autoevaluación, y si ya su protocolo cumple con todos los ítems o con todos los lineamientos o los requerimientos que vienen en la autoevaluación, entonces ya están los dos completos y ya podrían ahora sí ingresar a la página www.gov.mx/nueva normalidad, y una vez que ya está elaborado su protocolo de seguridad sanitaria, subirlo a la autoridad, a esta página, a efecto de que sea revisado. Ustedes ya lo suben, ahí ingresan el protocolo, hay una carta compromiso que tiene que firmar el apoderado de la empresa. Es una carta que está hecha, bueno, que debe de firmar de buena fe, a efecto de determinar que efectivamente pues, está elaborado el protocolo y cumple con los requisitos. Esta carta la firma el apoderado y sale una obligación ahí mismo al momento de que están haciendo este procedimiento de acompañamiento del IMSS para la revisión del protocolo. Ustedes deben decir que sí aceptan el acompañamiento del IMSS
para el caso de que pues, se requiera alguna asesoría. Y una vez que hagan todo esto, entonces la misma página les va a enviar una confirmación o una respuesta en 72 horas, estableciendo si su protocolo es aceptado o no es aceptado o requiere mayor información. Entonces, esta autoevaluación, como en las ecuaciones, es la comprobación. Tenemos la ecuación, ya la realizamos, tenemos su comprobación, entonces haces la ecuación, ya la terminaste, la compruebas, y si es correcta, entonces ahora sí avanzas. En el caso de la ecuación ya se terminó, en el caso del protocolo de seguridad sanitaria, pues hay que subirlo y hacer este ejercicio que les estoy diciendo. Yo recomiendo que hagan uno previo, a efecto de que pues lo que ya suban ya esté terminado y puedan ser autorizados sus protocolos y les den su autorización, a efecto de que el 1 de junio ya puedan regresar a las actividades normales. Entonces, bueno, pues hasta aquí, esta es la presentación que yo tengo. Este es nuestro punto número 10. Para nosotros es muy importante haber presentado esta información, porque todas las empresas, pues, ahora que elaboren su protocolo de seguridad sanitaria y regresen, pues tengan un modelo que seguir de información a efecto de poder elaborarlos de manera correcta. Bueno, pues esto es todo de mi parte y muchísimas gracias. Ahora sigue una sesión de preguntas y pues vamos a entrar a ellas. Anayeli. Sí, bueno, nos pregunta Angélica, cuando ya no estamos en verde, ¿ya no deberá cumplirse la protección a personas vulnerables? Perdón, la protección a personas vulnerables se debe cubrir en todo momento. Es una estrategia, como les comentaba, los lineamientos se establecen como dos principios básicos: cuidar la salud, pero en particular cuidar la salud del grupo vulnerable. Entonces, en grupo verde hay todavía restricciones para que tengan cuidados. Yo recomiendo que lo sigan haciendo a efecto de que no tengan ningún problema. Ok, perfecto, gracias. Gracias. Ana Domínguez nos pregunta, para efectos del control de ingreso e egreso, ¿el personal se puede autodeterminar la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo? Miren, la verdad es que yo consideraría que no, porque bueno, ahí estaríamos rompiendo como una parte del lineamiento. Debe de haber una persona que sea establecida para ello, porque él va a tener el manejo del equipo. Si hay una persona que viene de fuera y pues esperemos que no está contaminada y utilice el equipo, pues ya habrá ahí un problema que puede ser grave. Por eso consideraría que fuera una sola persona la que hiciera el registro y la revisión. Sabemos que eso va a generar pues, problemas en las entradas y va a haber algo complicado, pero sería muchísimo mejor, porque como establecen los propios lineamientos, hay que dar ahorita flexibilidad en el ingreso, incluso en los horarios de trabajo. Ok, perfecto, gracias. Angélica también nos pregunta si el permiso debe de ser con goce de sueldo. Podemos pedirle que requiera su permiso COVID ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En estos casos, ¿cuál es el fundamento legal de permiso con goce de sueldo o casos sospechosos? ¿No aplica el permiso COVID del IMSS? Sí, ese es el que estabas comentando precisamente. Bueno, quiero comentarles, como dijo la Secretaría del Trabajo desde el 31 de marzo, y que se estableció la emergencia sanitaria, todas las relaciones de trabajo deben de continuar de la manera en que se ha venido sucediendo, o de la manera que estaba establecida hasta antes de que se decretara la emergencia sanitaria. Entonces, si tomamos en consideración esto, cualquier permiso que se vaya a otorgar a los trabajadores, y en este caso por COVID, debe de ir acompañado de todas las condiciones de trabajo, que en este caso es el salario. Pero, bueno, a lo que se refiere, entiendo, Angélica, sería cuál es el fundamento legal y si tiene un goce de sueldo. Bueno, sí tiene goce de sueldo, porque les comento, o sea, no se ha suspendido ni se ha modificado la relación de trabajo. Probablemente están modificando las condiciones de trabajo, pero pues sigue la obligación de pagar el salario. Entonces, sí es una obligación. Ok, perfecto. ¿Y aquí no aplicaría entonces el permiso COVID? Lo que pasa es que el permiso COVID es para la ausencia. Ok. La ausencia del centro de trabajo. Y la obligación de pagar el salario es inherente a la relación de trabajo. Es más, una de las obligaciones contempladas en el 132 de la Ley del Trabajo, pues es pagar el salario de los trabajadores. Ahí estaría el fundamento. Sí, Angélica se refiere al caso sospechoso. Ah, el caso sospechoso. Bueno, ahí como se establece, el Instituto Mexicano del Seguro Social determina cuáles son los lineamientos que seguir en el caso sospechoso. Ya es una persona que sabemos que puede tener contacto, entonces lo vas a regresar a su domicilio. Sin embargo,
yo como les comentaba hay que elaborar un documento bajo las condiciones a las cuales va a regresar. Como es un caso sospechoso, lo más seguro es que va a seguir trabajando. Entonces va a hacer trabajo a domicilio y por consecuencia tú le das el permiso y continúan las obligaciones del contrato de trabajo, como cuál sería, como el pago del salario. Ok, perfecto. Muy bien, gracias. Nos dice Ruth Sánchez, para el punto de capacitación, ¿se deben de dar cursos de capacitación para el personal del tema COVID? ¿Deben ser cursos del IMSS o pueden hacer presentaciones, se pueden hacer presentaciones en PowerPoint y pasarlas al personal? ¿Qué es lo mejor? Excelente pregunta, muchísimas gracias. Bueno, igual que todas las anteriores. Mire, yo lo que he visto ahorita que algunas empresas están implementando la política de promoción, protección o prevención de la salud, es que las iconografías que emitió el gobierno las están bajando a su sistema y sus propios diseñadores están determinando cuáles son las nuevas imágenes que ellos van a establecer. Perfectamente es válido, lo que se requiere es que sí, pues cumplan la política de la sana distancia. Fue publicada el 24 de marzo, entonces ahí vienen los lineamientos de la sana distancia, y si van ustedes a hacer imágenes propias, está muy bien, solamente que la información debe ser la real, eso sí. Y el programa de capacitación, pues ustedes van a elaborarlo determinando cuáles van a ser las medidas de promoción de la salud, las de protección y las de prevención. Así Y a es. todo el grupo de trabajo. Ok, perfecto. Gracias, Daniel. Aquí yo quisiera complementar, Ruth, que sí es importante que muy independientemente que tú ocupes los recursos de la plataforma del Seguro Social, es importante que sí realices tu programa de capacitación. Y al final hay que crear evidencia de esto, como tal nos lo pide el formato de autoevaluación. Y bueno, pues también nos pregunta por ahí, ¿se realiza un protocolo general con todos estos puntos y los individuales más específicos para la autoevaluación? Sí, sí. De hecho, voy a regresar unas láminas para poder complementar. Ah, aquí está. Mira, tú debes de elaborar un protocolo de seguridad sanitaria con esto. Los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria establecen que tú debes dar cumplimiento a todo esto. Tu planeación, como dije cuando presenté esta lámina, debe ir relacionada. ¿Qué vas a planear? Tu protocolo de seguridad sanitaria con base en las estrategias generales de control, plan para el trabajo, medidas de protección e identificar al personal. Cuando tú cumplas con todo esto, vas a tener tu protocolo, que es un documento en papel, donde estableces cómo diste cumplimiento a todos estos puntos que están aquí. ¿De acuerdo? Espero que se conteste la pregunta. Gracias. ¿Es obligatorio subir, nos dice Cecilia, perdón, ¿es obligatorio subir mi protocolo a internet? Es obligatorio para las empresas que están consideradas esenciales, sobre todo las que fueron determinadas en el acuerdo de fecha 15 de mayo. Ellos, para que puedan regresar a la nueva normalidad e iniciar actividades este 1 de junio, es de manera obligatoria. Para todos los demás centros de trabajo es solo una información. Pero les voy a comentar dos cosas que son muy importantes en este caso. Si nosotros llegamos a tener una inspección de trabajo, pues nos van a requerir un protocolo de seguridad sanitaria. ¿Qué hiciste? Entonces, para que no nos agarren en ese momento de decir, híjole, si lo hubiera hecho, entonces yo les recomiendo que lo hagan. Ahora, la segunda cosa más importante por las cuales sí lo deben de hacer. Esta es una estrategia para cuidar la salud de nosotros y la de todos. Entonces, aquí, con tu protocolo, tú vas a determinar de manera segura cómo le vas a hacer. Porque decíamos hace rato, es que se pueden hacer varias cosas, ¿no? Oye, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿y cuándo lo vamos a hacer? No sé. Si lo pones en papel y elaboras tu protocolo, ahí vas a marcar, bueno, ese es el protocolo. Y si utilizas un programa de trabajo donde establezcas obligaciones, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y cuándo lo vamos a revisar, vas a terminar tu protocolo de seguridad sanitaria. Y si un día te lo llega a requerir la autoridad, porque a partir del 1 de junio, ya la unidad de trabajo digno, que ahora así se llama la nueva unidad que va a revisar o va a elaborar las nuevas inspecciones de trabajo, si ya te llegan a visitar, pues entonces tú ya contarás con un lineamiento, con un protocolo de seguridad sanitaria a efecto de exhibirlo y demostrar que efectivamente has cumplido. Yo por eso recomiendo que sería una medida muy viable que lo hicieras. Ok, muchas gracias. Nos dice Alejandra Pérez, ¿la empresa está obligada a darnos cubrebocas, gel, caretas, lo que corresponda para entrada y salida de la misma? Sí, sí está obligada. Lo señalan los propios lineamientos. Si ustedes revisan los lineamientos técnicos que les podemos
les podemos enviar sin problema. Viene la obligación de que la empresa debe de otorgarlos. De hecho, eso había salido desde una guía que la Secretaría de Trabajo había establecido, donde daba la obligación a los centros de trabajo que proporcionaran equipo de protección personal y en particular, pues, los cubrebocas. Ok, perfecto. Nos pregunta Freud Martínez, ¿se requiere una cabina u oficina especial para realizar la evaluación de los casos sospechosos? Sí, bueno, sí se requiere de un área especializada. Como les comentaba, todos los centros de trabajo, ya de manera particularizada, porque no sabemos de qué tamaño son, ni cuáles sean sus oficinas, ni su forma. Sin embargo, establecen los lineamientos técnicos que para el caso de que exista, bueno, algún caso de contagio, pues debe de existir un área determinada a efecto de prevenir el contagio del demás equipo de trabajo. Se deben de prevenir dos cosas. Uno, evitar el contagio y dos, la discriminación, porque tomemos en consideración que los trabajadores que sean separados, pues la empresa debe de cuidar la integridad de las personas, tanto en lo personal como en lo psicológico, porque también es muy importante cuidar lo que tiene que ver con lo que marca la norma 035, los factores de riesgo psicosocial. Si tienen algún mecanismo también para determinar si existe un riesgo o no, y bueno, pues que exista una sala separada a efecto de determinar también esos casos. Perfecto. Muy bien, también nos preguntan, en relación al equipo de protección personal, el cubrebocas de tela está causando mucha polémica, pero ¿si es aceptado o no? Sí, sí es aceptado. Si ustedes lo revisan ahí dentro de los lineamientos, dice ahí cubrebocas. Bueno, no dice cubrebocas de tela, pero tampoco establece la calidad o en exprofeso cuál sería la ficha técnica de este material que se tendría que implementar. Ok, gracias. Freud Martínez nos pregunta, Ahora, perdón, en relación a esa pregunta, pues sí, podemos también determinar, dependiendo de nuestro centro de trabajo, y tomando en consideración la norma 017, cuál es el equipo de protección personal adecuado que vamos a implementar en el centro de trabajo, de acuerdo al tipo de exposición y condición personal del trabajador. O sea, los lineamientos señalan de manera genérica lo que tienen que hacer, pero si ya vamos a hacer algo de manera profesional, entonces chequemos el fundamento jurídico que les di al principio, porque ahí está determinado de manera clara cómo deben hacerlo, Ok, de manera precisa. excelente. Muy bien, bueno, pasamos a la otra pregunta. Freud Martínez nos pregunta, para el caso de trabajo en casa, ¿aplican los mismos lineamientos si llegara a suceder un accidente? Perdón, no escuché la pregunta así. Para el caso de trabajo en casa, ¿aplican los mismos lineamientos si llegara a suceder un accidente? Lo que pasa es que aquí estamos hablando de lineamientos técnicos para el regreso a la nueva normalidad. Todo lo que hemos comentado aquí tiene que ver con la norma o estos lineamientos que estableció el gobierno para que las empresas consideradas ahora esenciales regresen a la nueva normalidad. Para los casos para el caso particular del domicilio e incluso para el transporte al domicilio, ahí hay medidas que el Instituto Mexicano de Seguro Social ya estableció algunos protocolos que ustedes podían tomar en consideración para revisar y aplicarlos en el domicilio de acuerdo a nuestras propias características. Esto solo es, lo que hablamos hasta ahorita, solo es para las empresas. ¿Para las que, perdón? Para las empresas consideradas Ah, esenciales, ok. en el acuerdo de fecha 15 de mayo de este año. Muy bien. Jerry pregunta, ¿puede repetir cómo se llama la unidad que va a revisar? La unidad de trabajo digno. Unidad de trabajo digno. De trabajo digno, sí. Y a partir Ok. del 1 de junio ya lo que eran las delegaciones federales del trabajo ya dejaron de existir. Ahora hay con la nueva normalidad, cuando le entra el gobierno, establecieron ahora que va a haber un nuevo modelo de inspección de trabajo. Ya crearon esta nueva área y a partir de aquí se van a hacer inspecciones de trabajo con la nueva normalidad que está Muy señalando bien. la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ok, excelente. Ana Domínguez nos pregunta, en el caso de las actividades que fueron catalogadas esenciales desde el 31 de marzo, solo debemos tener el protocolo con evidencias, ya que en la plataforma de IMSS no permite ingresarlo, ¿es correcto? Sí, bueno, nosotros de entrada debemos de tener las evidencias por dos cosas, o sea, para ya tener hecho el trabajo y que en el caso de que se llegue a ser revisado, bueno, pues podemos contar con ellas. Y para el caso de la página, bueno, si está solicitando y están ahí los campos donde debemos de subir la información. En el caso, si tú vas a ingresar por primera ocasión, no te pide la información. Pero si ya te llegó el acuerdo donde te está requiriendo información, entonces sí tienes ya opción para subir los documentos.
Ok, perfecto. Buenísimo. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí son todas las preguntas que tenemos. No sé si alguien más haya faltado de contestar. Bueno, pues muchísimas gracias Parece que- para las personas que nos acompañaron. Y bueno, Anayeli, por favor. Ok, bueno, pues les agradecemos a todo el mundo, pues el que se haya conectado el día de hoy con nosotros. Les vamos a estar compartiendo un link para que puedan dejarnos sus datos y ahí podamos compartir la presentación. Adicional a esto, bueno, pues queremos hacerles la cordial invitación a que ustedes puedan inscribirse y puedan tomar nuestro próximo taller. Este taller está enfocado en que trabajemos todo la nueva normalidad desde la práctica, o sea, teórico y práctico, pero cómo llevar a cabo todos estos lineamientos, con qué documentos. Entonces, hemos generado una estrategia de trabajo, una técnica en la cual ustedes, bueno, pueden contar con toda esta información. Les vamos a compartir plantillas y demás, pues para facilitar toda la incorporación de estas medidas a sus centros de trabajo en lo muy particular. Y bueno, pues también daremos asesoría particularmente a cada uno de ustedes lo requieran. Y claro que sí, por ahí pone Paloma, queremos descuentos para el taller. Sí, por supuesto que los vamos a tener. Esta es nuestra presentación. Vamos a estar el 6 de junio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, pues la inversión es de 3,000 pesos. Sin embargo, por estar aquí en el taller, la promoción es de 2,000 pesos. Y bueno, pues también en el link que les vamos a mandar, ustedes se pueden registrar, pónganos en los comentarios que están interesados para poderles dar seguimiento en la inscripción del taller y bueno, pues puedan contar con toda esta información y bueno, podamos implementar de una manera adecuada la aplicación de la nueva normalidad. Nos dice por ahí, y que hayan regresado al centro de trabajo dados de alta por esas preguntas que ahorita nos faltaron, los vamos a contestar de manera particular. Si nos hacen favor de mandarlas por en el formulario que les vamos a mandar, con mucho gusto. ¿Ok? ¿Algo más, Daniel? Nada más, pues agradecer su presencia aquí, los esperamos contar con su presencia, sobre todo que ya hicimos una metodología en el equipo de trabajo, a efecto de que todos los ítems o todas las preguntas que están en la evaluación, con los documentos que les vamos a entregar, los van a cubrir perfectamente, y ahí dice el documento qué ítem está cubriendo, y los vamos a ir comentando poco a poco dentro del taller para que ustedes sepan efectivamente cómo van a cumplir de manera completa y los lineamientos técnicos. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias. No se vayan, les voy a pasar el link para que por favor los que estén interesados en tener la presentación se puedan inscribir y también las personas que estén interesadas en el taller, bueno, también puedan estar con nosotros. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Las preguntas que nos faltaron por contestar, también inclúyanlas y regístrense, inclúyanlas y de manera personal las vamos a estar contestando. Ahí está el formulario, por favor, regístrense, compártanos sus comentarios y bueno, nos va a dar mucho gusto seguir compartiendo sus espacios con todos ustedes. Muchas gracias, bonito sábado. Gracias. Hay una persona, Mariana, que dice en el chat que está interesada Muy bien, pues. en el taller, pero de aquí pues hay que ver cómo Sí, pues ahorita lo